Liberatoria, la prescripción liberatoria es algo bastante curioso porque mientras nosotros hemos estado todo el curso chequeando y analizando cuáles son las vías, los medios, las acciones para proteger el crédito, porque en definitiva siempre se trata o de proteger el crédito o de cobrar. En la prescripción liberatoria vamos a ver una especie de excepción. ¿Por qué excepción? Porque evidentemente la prescripción liberatoria le pone un límite temporal al ejercicio de los derechos. Acá rememoramos un poco la unidad 1 cuando hablábamos de diferencia entre derechos reales y personales, y tenemos que recordar que dijimos que los derechos personales son temporales y los derechos reales son perpetuos. Es decir, los derechos reales no se pierden por el no uso, mientras que los derechos personales, la inacción del acreedor, unido a otra serie de requisitos, puede originar la pérdida del derecho o la pérdida, mejor dicho, de la acción. Cuando hablamos de prescripción liberatoria, hablamos entonces de la limitación temporal a los derechos, al ejercicio de los derechos creditorios u obligacionales. En realidad, metodológicamente, esto está previsto de una manera también bastante singular, pero que sigue al Código de Vélez, en el sentido que hay un libro sexto donde hay un rótulo que es disposiciones comunes a los derechos reales y personales. ¿Por qué esto así? Porque en realidad la prescripción liberatoria, junto con la prescripción adquisitiva, o sea, con el efecto del transcurso del tiempo para la adquisición de derechos reales, conforman algo que se podría llamar una especie de capítulo de los efectos del transcurso del tiempo en los derechos reales y personales. Es decir, esto debe ser visto de alguna manera como los efectos que suele generar el transcurso del tiempo en las relaciones jurídicas, sean obligacionales, sean reales. Entonces, la matriz común acá es el transcurso del tiempo, motivo por el cual, más allá de que los efectos sean diametralmente distintos, en el caso de las obligaciones es un medio extintivo de las obligaciones, en el caso de los derechos reales es un modo de adquisición de esta clase de derechos, o sea, estamos hablando de dos efectos totalmente divorciados uno del otro, hay un denominador común que es el transcurso del tiempo y su impacto en la relación jurídica. Lo único que tienen en común el tratamiento de la prescripción liberatoria y la adquisitiva es de alguna manera el carácter de orden público o imperativo de las normas y a partir de eso, digamos, cómo funciona el tema de la posibilidad, que vamos a ver más adelante, o imposibilidad de renunciar anticipadamente a la prescripción, sobre todo la prescripción liberatoria, o la abreviación de los plazos. Pero más allá de eso no hay más disposiciones comunes, más allá que el artículo 2532 al 38 prevén distintas normas vinculadas con lo que se llama disposiciones comunes de la prescripción adquisitiva liberatoria, que no son tales a criterio mío, hay un eje común que es el transcurso del tiempo, y hay, digamos, el evidente alcance del carácter de orden público que la ley le ha dotado a estas normas o a este régimen y cómo eso genera sus efectos en ambos casos. A nosotros nos interesa el transcurso del tiempo y la prescripción liberatoria, o sea, nos interesa la prescripción liberatoria en tanto forma de extinción del crédito. Acá hay que hacer algunas aclaraciones. La primera de ellas es que en realidad no se produce una extinción de la obligación, sino que se produce una extinción de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pierde el acreedor es la acción para reclamar aquello que le es debido. Porque en realidad esto es coherente con el hecho de que lo que la ley de alguna manera prevé como requisito para la pérdida de la acción es justamente la inacción, o sea, la falta
de actividad procesal o de actividad procesal y extraprocesal útil a los fines de demostrar que se mantiene interés en el cobro del crédito. Un tema que normalmente es objeto de pregunta es ¿cuál es el fundamento de la prescripción liberatoria? Fíjense ustedes que en un código, como el Código Civil y Comercial, que tiene reglas tales como una regla que impide presumir la renuncia de los derechos, que el mero transcurso del tiempo pueda generar la pérdida de la acción, o sea que se perjudique el crédito, ya es bastante raro. Es decir, debería haber alguna clase de muy importante fundamento. De todos los fundamentos posibles, se han dado muchos, el más compatible con la naturaleza de la institución es el fundamento según el cual hay un interés general que tiene que ser preservado en la seguridad jurídica. ¿Por qué en la seguridad jurídica? Porque imagínense ustedes que si no hubiera limitación temporal al ejercicio de los derechos, cualquier persona podría en cualquier tiempo intentar ejercer un derecho. Alguien podría decir, mire, en última instancia, si alguien adquirió un derecho y transcurre un tiempo excesivo, habrá un tema en todo caso probatorio. Podría decirse que podría haber alguna clase de afectación del derecho de defensa en juicio, toda vez que la prueba, por ejemplo, de los hechos eximentes o de la cancelación de los créditos o de la extinción total o parcial por cualquier vía, podría estar perjudicada por el tiempo transcurrido entre que se torna exigible la obligación y que alguien debe defenderse en juicio. Pero en realidad ese no es el verdadero fundamento. La inseguridad jurídica se genera si uno advierte que hay otro dispositivo que es basal de la legislación civil, que es el de la sucesión mortis causa de los derechos de las personas. Es decir, las personas son titulares de los derechos que han adquirido por actos entre vivos durante su vida. Por ejemplo, una persona compra un lote de terreno. Pero también hay la titularidad, o sea, el patrimonio está compuesto por aquellas acciones que, para decirlo sencillamente, hemos heredado. O sea, acciones que, créditos activos de los cuales somos titulares por sucesión mortis causa, no por un acto entre vivos. Y esa sucesión de los derechos de nuestros antepasados, con quienes guardamos normalmente, si esta es una sucesión intestada, digamos, donde estamos heredando como parientes, donde va a haber una hilación, va a haber una concatenación, un encadenamiento de sucesiones, permite imaginar que una persona de una edad promedio, si no hubiera un límite temporal al ejercicio de los derechos, supongamos una persona de 50 años, podría estar tramitando, podría estar reclamando un crédito que pertenecía a su padre y que su padre lo hubiera adquirido también en mediana edad. Supongamos una obligación que se hubiera hecho exigible hace 50, 60, 70 o más años. Cuando uno advierte esto, se da cuenta de otra cosa. Si esto pasa así con los créditos, también pasaría así con las deudas. Quiere decir que el patrimonio de las personas, que es garantía común de los acreedores y que es el único sustrato respecto del cual nosotros podemos pensar en promover acciones para cobrar, ese patrimonio estaría siempre puesto en duda. Es decir, no habría una solidez en los patrimonios, no habría una certeza sobre la composición patrimonial, porque así como una persona podría ejercitar derechos de sus antecesores sin ninguna limitación temporal, también habría la posibilidad de que el patrimonio de un individuo se vea alcanzado por deudas contraídas por su antecesor, con lo cual nunca sabríamos, a los fines, digamos, de la transacción, de cualquier transacción que vamos a hacer con una persona,
si estamos ante una persona que tiene un patrimonio positivo o negativo, solvente o insolvente. Esto justifica que haya alguna clase de limitación temporal a los derechos. Y ese es el fundamento de la prescripción liberatoria, no otro. La prescripción liberatoria no es una sanción al acreedor inactivo. La prescripción liberatoria no puede interpretarse como una renuncia. La prescripción liberatoria es, repito por cuarta vez, un límite temporal al ejercicio de los derechos creditorios u obligacionales en interés común, en interés de la seguridad jurídica y la seguridad en las transacciones entre las personas y para la consolidación de sus patrimonios. Es decir, para el establecimiento certero de cuál es la composición patrimonial de cada persona. ¿Por qué? En el entendimiento, lógicamente, de que ese patrimonio, en definitiva, es el último sustrato sobre el cual nos vamos a poder cobrar, dado que la responsabilidad es, lógicamente, patrimonial y no personal. Como hay un interés común comprometido, si este es el fundamento, se entiende por qué la ley dice que este régimen es un régimen de orden público. 2533. Las normas relativas a la prescripción no pueden ser modificadas por convención, es decir, es materia indisponible para los particulares. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Vamos entendiendo qué es la prescripción? ¿Sí? ¿No? ¿Blanco? Bueno. Ustedes cualquier cosa me interrumpen si ven que no están entendiendo. ¿Cuáles son los requisitos para que exista prescripción liberatoria? Primero, volver a aclarar que el efecto de la prescripción es la pérdida de la acción para reclamar aquello que le es debido a una persona, lo cual significa que si yo voluntariamente le pago a mi acreedor que perdió la acción, no tengo acción de repetición, porque no he pagado lo que no debo, o no se trata de un pago efectuado sin causa. ¿Correcto? Estoy pagando una obligación existente, pero que no tiene, el acreedor no tiene acción para reclamar. Perdió la acción civil. ¿Se afectó qué elemento de la obligación? Es una pregunta. ¿Qué elemento? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los elementos de la obligación? ¿Nos olvidamos? ¿El vínculo? El vínculo, por supuesto. Se afectó el vínculo como elemento de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son los requisitos para que exista responsabilidad civil? Perdón, para que exista prescripción? Primero, el transcurso del tiempo. ¿Correcto? El tiempo se computa de una manera que si no estuviera en el código, ustedes ya la comprenderían. ¿Desde cuándo comienza a correr el curso de la prescripción? Repito, si se trata de el curso de la prescripción del tiempo, el transcurso del tiempo y su efecto en las relaciones jurídicas. Y partimos de la base que su efecto es la pérdida de la acción por inacción del acreedor. ¿Cuándo tiene acción el acreedor? Es una pregunta. El acreedor tiene acción. Le iba a preguntar si podía repetir la pregunta que no la había escuchado. El acreedor tiene acción, señores, presten atención, desde el momento mismo en que es exigible la prestación. Es decir, el plazo prescriptivo no puede correr sino desde que se torna exigible la prestación. Por eso el artículo 2554 dice: el transcurso del plazo de prescripción comienza el día que la prestación es exigible. Porque antes de que sea exigible la prestación, no hay posibilidad alguna de requerirle al acreedor que promueva ninguna clase de acción o reclamo. ¿Se comprende? Entonces, la primera idea es, el requisito número 1 es el transcurso del plazo prescriptivo, que
Por supuesto, es un plazo legal, no convencional, como vimos nosotros en el artículo 2533 del Código Civil y Comercial. Quiere decir que las leyes, tanto el Código de Fondo como las leyes especiales, van a imponer los plazos prescriptivos. ¿Es una materia delegada al Congreso de la Nación? Sí. En general se ha sostenido que no hay plazos prescriptivos que sean de las leyes fondales que puedan ser modificados por legislación local o provincial. Entonces, esto comienza a correr en el momento que se torna exigible la prestación. ¿Qué pasa si la obligación es a plazo? A un plazo cierto, determinado, expreso. ¿Cuándo comienza a correr? Una vez que se vence el plazo. Bien. Si se requiriera alguna interpelación, porque es un plazo de aquellos que, una obligación a plazo de aquellos que requieren interpelación, ¿en qué momento se empieza a correr el plazo prescriptivo? Una vez que fue interpelado el acreedor. Exactamente, al día siguiente de la interpelación. ¿Qué pasa si hay una obligación de plazo suspensivo? Perdón, de condición suspensiva. ¿Cuándo comienza a correr el plazo prescriptivo? Cuando se genera el hecho condicionante. Es decir, cualquier causa que afecte la exigibilidad hace que el plazo prescriptivo no comience a correr. ¿Sí? Ustedes me van diciendo si no comprenden. El segundo tema, además del transcurso del plazo legal, y hemos aclarado cómo comienza a correr, es que se trate de una obligación que sea prescriptible, o sea, de una acción que sea prescriptible. ¿Qué pueden decir con relación a eso? ¿Cuál sería la regla en esta materia? La regla es que todas las acciones nacidas de las relaciones jurídicas creditorias o obligacionales son prescriptibles. Salvo alguna excepción, pero extremadamente rara. Y vamos a ver cuando veamos plazos prescriptibles alguna que es imprescriptible. La otra, porque inclusive el código cuando menciona acciones imprescriptibles menciona algunas propias del estado de familia o que nacen de los derechos de las relaciones reales y en ningún caso está hablando de obligaciones, o sea, de derechos creditorios o obligacionales, donde la regla, prácticamente sin excepción, es la prescriptibilidad. Entonces, requisito que haya posibilidad de actuar. Y acá hay dos alternativas. ¿A qué me refiero con que haya posibilidad de actuar? Con que haya capacidad de hecho. La pregunta es, se las invierto, ¿la ley presume que todo el mundo es capaz de hecho, o sea que todo el mundo está en situación, en posibilidad material y jurídica de ejercer sus acciones? No. Sí, presume eso. Presume eso, pero después va a generar una válvula de salida para el caso de alguna persona que estuviera en una situación de incapacidad de hecho que le hubiera obstado, o sea, que le hubiera impedido ejercer su derecho, porque de lo contrario, digamos, ocurriría que alguien pierde la posibilidad de actuar, de reclamar, sin haber tenido posibilidad, sin haber tenido la alternativa realmente de hacerlo. Pero la ley tiene que buscar un criterio ordenador. La otra alternativa hubiera sido que la ley ponga en cabeza del que alega la prescripción, o sea, del deudor que alega la prescripción liberatoria, la carga de la prueba de la capacidad de hecho de las personas, cuando esta capacidad, repito, se presume. Por supuesto que hay causas que optan a esa capacidad, pero el imperativo de probar la existencia de alguna de esas causas y sus efectos
y el alcance puntual que le vamos a ver más adelante, pesa sobre quien tiene interés en hacerlo. ¿Quién tiene interés en alegar que una incapacidad de hecho afectó su posibilidad de reclamar? El acreedor, porque si no lo hace y está cumplido el plazo prescriptivo, va a resultar que perdió la acción. Voy de nuevo. La ley presume que todas las personas son capaces. O sea que los sujetos, en tanto tienen capacidad de derecho, tienen capacidad de hecho, salvo supuestos especiales, ¿no es cierto? Que están legislados en el propio código. En materia de prescripción, la ley presume que las personas son capaces. Y le queda la alternativa al acreedor para no verse afectado por una por una prescripción liberatoria que le haga perder la acción, de alegar y probar la existencia de una incapacidad de hecho. Ya lo vamos a ver, se llama dispensa de la prescripción cumplida. Y es, repito, una válvula de escape para evitar la injusticia de que a alguien le prescribe una acción cuando en realidad estaba impedido de actuar, estaba impedido de reclamar. Por otro lado, y si se quiere, un requisito de operatividad de la prescripción liberatoria es que sea alegada en tiempo oportuno. Y esto ya va dando una idea de cómo funciona la prescripción. La prescripción puede ser planteada por vía de excepción o de acción. Normalmente es planteada por vía de excepción, o sea, de defensa. El artículo 2551 dice: la prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción. El juez no puede declarar de oficio la prescripción. Entonces, acá se da una singularidad, criterio mío, que es la siguiente. Si yo les preguntara a ustedes si la prescripción puede ser declarada de oficio, ustedes podrían decir coherentemente que sí. ¿En base a qué? En base al fundamento mismo de la prescripción. Si la prescripción es de orden público, porque la limitación cronológica, histórica o temporal al ejercicio de los derechos creditorios tiene su basamento en una razón de interés general como es otorgar seguridad jurídica a las transacciones y consolidar los patrimonios, uno diría, bueno, transcurrido el plazo prescriptivo que dispone la ley, siendo una acción de aquella prescriptible y mediando inactividad del acreedor, el juez debe declarar prescripta la acción. Y esto no sucede así. ¿Por qué? Porque más allá de esta cuestión, digamos, del fundamento jurídico de la prescripción se declara en interés particular del deudor y en cada caso concreto. O sea, no hay una pérdida automática de los derechos de las personas por el transcurso del tiempo, sino que puntualmente el deudor debe pedir por vía de acción o excepción que se declare prescripción liberatoria. Lo hace normalmente por vía de excepción en oportunidad en que le es reclamada extemporánea o tardíamente la prestación. ¿Me siguen? Quiere decir que si el deudor no pone la prescripción en el plazo que la norma procesal local provincial lo disponga según el tipo de proceso y el código de cada provincia, pierde la facultad procesal de oponer la defensa de prescripción, no puede oponerla en el futuro y nunca va a ser declarada prescripta la acción. El artículo 2553 dice, me imagino que ustedes están con el código, chicos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Dice, oportunidad procesal para oponerla. La prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento, que son los procesos sumarios y ordinarios. Y para oponer las excepciones en los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución, que pueden ser muchos, pero básicamente son el juicio ejecutivo, la ejecución de sentencia
el juicio de apremio, todo eso son procesos ejecutivos, son de conocimiento muy limitado, son antagónicos al ordinario del sumario, son procesos de amplio conocimiento, o sea, procesos en los cuales hay alternativas probatorias de toda índole. En los procesos ejecutivos, las defensas son limitadas. Al contrario de lo que pasa en el sumario o en el ordinario, yo puedo plantear la defensa que a mí me parezca. En el proceso ejecutivo están tasadas. O sea, por ejemplo, creo que es el 542 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, nos plantea: el deudor ejecutado puede oponer prescripción, pago total o parcial documentado, compensación, transacción, renuncia o remisión de la deuda documentada. ¿Se comprende? Es decir, muy puntuales defensas. Entonces, en el sumario del ordinario, al contestar la demanda, podrá plantear la prescripción. En el ejecutivo, al momento de oponer las excepciones, porque la prescripción es una de las excepciones o defensas tasadas que se puede oponer. Esto termina con una vieja discusión, que ya venía zanjada, ¿no? Pero sobre la oportunidad procesal de oponerla, porque la 17711 había introducido una modificación en el sentido que la prescripción se oponía como defensa al contestar la demanda o en la primera presentación en juicio, no advirtiendo el legislador que la primera presentación en juicio puede ser anterior a la contestación de la demanda. Por ejemplo, a mí me pueden intimar por 5 días para que comparezca un juzgado a reconocer la autenticidad de una documentación como una diligencia preliminar o preparatoria. O puede haber una prueba pericial de ingeniero o de arquitecto para determinar el estado de solidez de una construcción como prueba anticipada. Es decir, ni siquiera hay demanda y ya hay primera presentación. Esto traía muchos problemas e injusticias. Entonces esta norma del 2553 es bastante criticada porque no la norma, sino el método, en el sentido que un código de fondo no debería traer preceptos de tipo ritual o procesal, viene a unificar algo que de hecho ya está unificado porque la totalidad o la inmensa mayoría de los códigos procesales disponen más o menos lo mismo para las 25 jurisdicciones. Fíjense una cosa interesante: los terceros interesados que comparecen al juicio vencidos los términos aplicables a las partes deben hacerlo en su primera presentación. Quiere decir que cuando una persona, no siendo ni actor ni demandado, es citado a juicio como tercero interesado en el sentido que se le puede hacer valer el contenido de la sentencia, entonces se pretende, por una razón de defensa en juicio, que él sea parte en ese proceso, esa persona tiene que poner la prescripción en la primera ocasión que se presenta. Ahí se parece a la norma antigua. Ahora, una vez que la persona opone la prescripción, se corre el traslado de esto, depende del formato del juicio, y el acreedor demandante, siempre que se haya opuesto por vía de excepción, va a tener que contestar. ¿Qué va a tener que alegar? Básicamente que el plazo no transcurrió, o que no me dio inacción, o que el plazo se vio alterado por alguna causal de suspensión o de interrupción de la prescripción. ¿Hasta acá van entendiendo? ¿Qué preguntas se les ocurren? Yo le quería preguntar si puede volver a repetir las cosas que tiene que alegar el demandante una vez que le llega la El prescripción. demandante que sufre una excepción o defensa de prescripción tiene que atacar dos tipos de cosas. Una vinculada con el plazo, otra vinculada con el otro requisito, que es la inacción. Vinculada con el plazo, que el plazo no está vencido. Vinculada con el plazo, que el plazo fue interrumpido y suspendido. Vinculada con el plazo, que el plazo que se invoca no es el plazo aplicable.
¿Por qué? Porque hay un plazo general de 5 años y hay plazos singulares, particulares para determinada clase de acción. Y la otra vinculada con la inacción, que es el otro requisito. Uno podría decir, mire, perdóneme, está muy bien, transcurrió el plazo, pero ¿sabe qué? Dentro del plazo yo actué. Dentro del plazo yo inicié una diligencia preliminar o un pedido de beneficio de litigar sin gastos, o inicié una medida cautelar, o inicié la propia demanda. Lo que pasa es que se la notifico un año después cuando yo está vencido el plazo. Pero vamos a ver que la actividad del deudor, básicamente la actividad jurisdiccional, interrumpe el curso de la prescripción. ¿Qué sentido tiene la norma del 2553, de 2551 cuando dice que alguien podría alegar la prescripción o oponer la prescripción por vía de acción? ¿Qué interés podría tener una persona por oponer la prescripción por vía de acción? Supongamos que yo voy a vender una propiedad y la propiedad me figura con deuda de impuesto inmobiliario de 2 millones de pesos de impuesto inmobiliario de la década del 90. O sea, transcurridos los 10 años que es el plazo prescriptivo máximo en este caso. Cuando yo venda, el escribano me va a retener la deuda que informe la dirección de renta, que informe ARBA, y la va a depositar. Es decir, ¿cuál es la ocasión para que yo haga declarar la pérdida de la acción del organismo para reclamarme una parte sustancial de la deuda? Supongamos que ARBA no me inicia nunca ningún juicio, entonces yo no tengo oportunidad alguna de oponer la defensa de prescripción. Lo que me queda es oponerla por vía de acción en algo que se llama acción meramente declarativa, que creo que está en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que es el formato, digamos, por el que caminaría esto, pero que en definitiva lo que tiende a hacer es hacer declarar cuál es la situación, cuál es el estatus jurídico de una relación. Es decir, en esta relación crédito-deuda entre el contribuyente y el organismo, yo quiero hacer declarar que está prescripta determinada obligación, que es la que va de 91 al 2001. Ahora bien, nosotros dijimos que el plazo, una de las defensas posibles es que el plazo de la prescripción hubiera sido alterado por alguna causal de suspensión o de interrupción. ¿Qué son las causales de interrupción o de suspensión? Bueno, son hechos que por su particularidad, por su naturaleza, producen un impacto en el plazo prescriptivo. En el caso de la interrupción, interrumpiéndolo, valga la redundancia, e inutilizando el lapso de tiempo transcurrido entre la exigibilidad y la producción de ese hecho interruptivo, y en el caso de la suspensión, paralizando el transcurso del tiempo, poniendo un paréntesis entre la ocurrencia del hecho suspensivo y la pérdida de ese efecto. Hay un tratamiento bastante más ordenado que en Vélez, y vamos a ver que se habla de causales de suspensión y de causales de interrupción. Empezando por la de suspensión, 2359. La suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó. ¿Se comprendió? Es bastante sencillo. Paraliza el curso de la prescripción, que va a ser reanudado sumándose el que se produzca en el futuro a todo el plazo transcurrido hasta la fecha de la suspensión. Artículo 2539. ¿A quienes alcanza? No se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trata de obligaciones solidarias e indivisibles. Este es un artículo un poquito raro, porque cuando hablamos de que los efectos de la suspensión alcancen o no a otros, imaginamos obligaciones de sujeto múltiple o plural. Las obligaciones de sujeto múltiple o plural básicamente son simplemente mancomunadas
o solidariamente mancomunadas. La regla es la simple mancomunación. Pero en realidad la solidaridad es una solidaridad convencional o legal que cuantitativamente hablando, todos los que trabajamos en esto sabemos que es la mayoría de los casos de pluralidad de sujetos, sobre todo la solidaridad pasiva de fuente convencional. Entonces, que haya una regla de que los efectos de la suspensión personal no extiende o no propaga sus efectos a los demás, es un poquito raro, porque después se aclara, salvo lo indivisible o solidario. Bueno, eso es la mayor parte de los casos. La suspensión se va a producir, según el 2541, por interpelación fehaciente. Acá hay una modificación terminológica con relación al código anterior y a la ley 17711. Y hay una modificación también del contenido de la norma. La idea es muy simple. La actividad extrajudicial del acreedor destinada a interpelar al deudor exhibe, demuestra, acredita el interés que tiene él en mantener viva la acción. Dicho en criollo, quiere cobrar y se nota. ¿Esto qué significa? Esto significa que mal puede presumirse durante ese lapso de tiempo que la persona está desinteresada del cobro de su crédito. ¿Cómo opera? La ley dice, el curso de la prescripción se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha del titular del derecho, o sea, del acreedor contra el deudor o el poseedor, porque es una regla común. Esta suspensión solamente tiene efecto durante el plazo de 6 meses o plazo menor que corresponde a la prescripción de la acción. ¿Está claro? La interpelación fehaciente los transporta a ustedes al análisis del viejo 509, o sea, de qué es la interpelación a los efectos de la Constitución del Mora. ¿Quién la tiene que hacer? El acreedor o un mandatario. Fehaciente, ¿qué significa? Todo lo que ustedes ya saben. Entre otras cosas, que es recepticia. Recepticia significa que tiene que ingresar dentro del ámbito del conocimiento del deudor. Si yo le mando una carta de documento dirigida a un domicilio que no tiene absolutamente nada que ver con el deudor y, por ejemplo, con el domicilio convencional, especial o de elección, no va a tener ningún efecto suspensivo. Para evitar el abuso de que por medio de sucesivas interpelaciones se vaya prolongando el lapso del tiempo, lo que hace la ley es limitar el efecto suspensivo a 6 meses. 6 meses que van a vencer automáticamente, que no pueden ser suspendidos otra vez por la misma causa, y plazo que no admite ninguna clase de interrupción o suspensión tampoco. Esto solamente por única vez. Acá hay una pregunta que es interesante, que es la siguiente. ¿Es lo mismo interpelación fehaciente que constitución el mora por interpelación? Es decir, ¿cómo tenemos que interpretar la norma? Se suspende el curso de la prescripción de toda acción en la cual el acreedor interpele al deudor para constituirlo en mora. Quiero una respuesta. ¿Y si ya está en mora? Bueno, ese es el tema. Sobre todo partiendo de la base que la mayoría, es decir, cuantitativamente hablando, la mayoría de los casos de obligaciones convencionales, por ejemplo, y las legales también, las obligaciones no requieren para la mora interpelación alguna porque son automáticas, son casos de mora automática. Entonces, acá es interesante, para que una obligación mediando mora automática se vea suspendida en su plazo prescriptivo, hay que interpelar igual. Por supuesto, uno, para evitar confusiones, podrá comenzar diciendo: le curso la presente sin perjuicio de que usted ya se encuentra en mora desde tal fecha y reservándome el cobro de los accesorios e intereses que se han devengado hasta la fecha.
¿no? Como diciendo, mire, no lo vengo a constituir en mora. Usted está en mora. Lo vengo a interpelar de que me pague. Y la finalidad de la interpelación es cobrarle. Es exhibir, en definitiva, el interés y el deseo de cobrar. Pero no tiene que ser confundida con la interpelación a los fines de la Constitución en mora. El artículo 2542 es una innovación que viene de la mano de una regulación posterior a la última reforma del 68 del Código, que es la aparición de la mediación obligatoria, motivo por el cual la norma dice el curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. ¿Cómo funciona esto? En el ámbito civil, en el ámbito laboral también, en la capital, en la provincia, en el ámbito civil, comercial, no laboral todavía, hay que, para promover una acción judicial, hay que recurrir a una mediación obligatoria previa, salvo algunas materias que están especialmente excluidas de ese régimen. Por ejemplo, para iniciar un desalojo yo no necesito, o un interdicto no necesito mediar, pero para iniciar un juicio de daño y perjuicio tengo que hacer una mediación. Lo que hago es ir a la Receptoría General de Expedientes del Poder Judicial, presentar una planilla diciendo quién requiere la mediación, o sea, quién va a ser el demandante, quién va a ser el demandado, cuál va a ser el objeto. Se sortea un mediador, que es un abogado de la matrícula, que además tiene una habilitación como mediador, y esta persona recibe esos antecedentes y cita a las partes a una audiencia. Desde el momento en que se expidió la notificación, llamando a la audiencia, o que se celebró una audiencia, lo que ocurra primero, a partir de ahí queda suspendido el curso de la prescripción de la acción que motivó la mediación. El plazo se reanuda a partir de los 20 días contados del momento en que el acta de cierre del procedimiento se encuentra a disposición de la parte. Quiere decir que si se cerró sin acuerdo y hay que ir a juicio, a los 20 días de que se expidió y quedó a disposición de las partes el acta de cierre de mediación, que es el requisito para iniciar la demanda, a los 20 días se reanuda el plazo. Todo esto lo tienen que tener bien claro, porque muchas veces hay preguntas prácticas en el examen, ¿sí? El curso de la prescripción también se suspende entre cónyuges durante el matrimonio y entre convivientes durante la unión convivencial. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, si uno va a Vélez, esto tenía un sentido muy claro. La armonía, sobre todo para los que están casados, y van a entender, la armonía en la relación marital requiere, entre 100 millones de cosas, que los cónyuges no se vean obligados a promoverse juicios entre sí, cosa que ocurriría, salvo que deseen que les prescriban las acciones que tienen entre sí, si no hubiera una suspensión del curso de la prescripción, tanto de las acciones que tuvieran entre sí, directamente, como aquellas que terminaran siendo una reclamación en relación a, por ejemplo, una garantía que prestaron a un tercero y ese tercero es el verdadero deudor. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Supónganse que Betiana me alquila una propiedad para oficina. Y yo, de tanto ir a cobrarle el alquiler, me enamoro de ella. Y contraemos matrimonio. Sin embargo, cuando contraemos matrimonio, hace un año que no me pagan los alquileres. Justo el año que estamos de novio, bueno, le pareció que no me tenía que pagar los alquileres. Sin embargo, la alocación continúa. Yo me vería en esta situación. O le reclamo, le hago juicio a mi mujer por lo que me debía, o durante el matrimonio se suspende el curso de la prescripción de la acción de cobro de alquileres, que quizá nunca se va a reanudar, si es que estamos juntos hasta la muerte. Pero si me divorcio, puedo llegar a tener interés en reclamar aquello que ella me debía con carácter previo al matrimonio.
Entonces, el sentido que tiene esto es evitar que la concordia y la paz familiar se vea alterada por el ejercicio de acciones ineludibles, inevitables para evitar la pérdida de derechos, o que una persona que ha contraído matrimonio con otra resigne el cobro de sus créditos justamente para no alterar la relación matrimonial. Entre las personas con incapacidad o con capacidad restringida y sus padres, tutores, curadores, etcétera, 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 está suspendida el curso de la prescripción. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que se aprueben las cuentas de la tutela, curatela, o hasta el momento en que cese la incapacidad, lo que primero ocurra. Entre las personas jurídicas y sus administradores o integrantes del órgano de fiscalización, mientras continúen en ese ejercicio, para evitar la evidente contradicción de intereses que significaría que, por ejemplo, una persona como presidente del directorio de una sociedad anónima deba auto-iniciarse juicio para cobrar una suma de dinero que él mismo debe a la sociedad y que ha dispuesto en tanto su carácter de presidente. A favor y en contra del heredero con responsabilidad limitada respecto a los reclamos que tienen por causa de la defensa de los derechos sobre bienes del acervo hereditario. ¿Qué caso es este? Este es el caso que una persona muere, deja 2 hijos que son sus herederos A y B, pero a uno le había pedido en vida, un mes antes de morir, $10.000. Entonces, ¿qué pasa? Para la ley, salvo que haya un administrador judicial designado, los administradores naturales, los que se presumen administradores de los bienes relictos, de los bienes de la sucesión, son los herederos. Y la ley dispone que se presume administrador de un bien del acervo a la persona que lo posee, al heredero que lo posee. Quiere decir que si Tito y Pablo son los herederos, Tito vive en España, Pablo vivía con el papá fallece y él queda dando en locación la casa, pagando los impuestos, etc., la ley presume que Pablo, que es el que está en posesión del bien, es el que lo administra. Ahora resulta que Pablo, que en principio administra los bienes de la sucesión, como administrador, tiene la legitimación, y hasta les diría que tiene el deber en algún punto en favor de los demás coherederos, de promover aquellas acciones judiciales para cobrar aquello que les es debido, e inclusive pagar las deudas de la sucesión. Con lo cual podría verse el caso que el heredero, en nuestro caso Pablo, deba autodemandarse, si es que él le debía al padre, o deba demandar era la sucesión que administra, siendo que el administrador de la sucesión es el que está legitimado para contestar las demandas entabladas contra el acervo. Algunas aclaraciones. La primera, esto funciona así, únicamente en una etapa, que es la etapa de indivisión poshereditaria, es decir, que es la etapa que media entre que una persona muere y hasta que se homologa o autoriza la partición de la sucesión y se entregan los bienes a los herederos. En este momento cesa la indivisión hereditaria. Con una característica: antes de hacer partición y adjudicación de los bienes o del producido de su venta, hay que pagar las cargas sucesorias. Dentro de las cargas sucesorias están las obligaciones que tenía el causante respecto de terceros, inclusive de personas que resultan después sus herederos. Es decir, Pablo tiene derecho a decir: espere, no vamos a repartir $1.000.000, vamos a sacar los $10.000 antes, o $1.000.000, vamos a sacar los $10.000 antes porque esto es carga de la sucesión. Mientras esto no ocurra, está suspendido el curso de la prescripción de las acciones que tuvieran entre sí heredero y masa patrimonial del causante. ¿Se entendió esto o no? Si me dicen que no, lo entiendo, porque todavía lo tienen que leer. Ya vamos terminando.
Interrupción de la prescripción. Las causales de interrupción de la prescripción son más limitadas. La primera es la interposición de la demanda. Es decir, si yo interpongo la demanda o interpongo cualquier clase o despliego cualquier clase de petición judicial enderezada directa o indirectamente al cobro del crédito, lo que genera es un efecto interruptivo. El efecto interruptivo lo que hace es detener el lapso de tiempo que ha transcurrido, inutilizando el que ya se devengó, o sea, todo el plazo que corrió. Dice el artículo 2546. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, o sea, de no abandonar el derecho, contra el poseedor, su representante en la posesión o el deudor, aunque esa petición sea defectuosa, realizada por persona incapaz o ante el tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal. Si yo voy a iniciar un juicio laboral en el juzgado civil, tiene efecto interruptivo. Por supuesto, el juez se va a declarar incompetente y lo va a mandar al foro laboral. Pero lo que importa acá no es la idoneidad procesal, sino que esa petición, esa actividad jurisdiccional revela ineludiblemente el interés de no abandonar el derecho. Si yo lo hago de manera defectuosa, ante juez incompetente, con yerros, digamos, que podrían ser considerados errores, digamos, o defectos formales en la interposición de la demanda, no importa. ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Cuándo tiene efecto interruptivo la demanda o la petición judicial? ¿Cuándo les parece? ¿Cuándo es útil la demanda en su más amplio sentido para tener efecto interruptivo? Cuando lo hago dentro del plazo prescriptivo. Si yo interpongo una demanda que tenía 2 años de plazo de prescripción, a los 3 años no tiene efecto interruptivo. No hay nada que interrumpir porque el plazo se agotó. Lo que sí me da la ley es la posibilidad de iniciar la demanda dentro del plazo procesal de gracia que prevea cada código procesal. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los plazos, por supuesto, se agotan al terminar la última jornada, un plazo de 5 días al 5.º día, pero hay un plazo de gracia de 4 horas hábiles judiciales del día hábil inmediato posterior. Quiere decir que si algo vence el miércoles, el 5.º día vence el miércoles, el jueves hasta las 12 del mediodía, dado que los tribunales abren a las 8, es posible presentar el pedido y es considerado para la ley procesal como si hubiera sido hecho en el último día del plazo. Los efectos interruptivos del curso de prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión con autoridad de cosa juzgada formal. ¿Qué me está diciendo? Que si yo interrumpo la prescripción por deducción de la demanda, todo el plazo está interrumpido y no va a regir hasta que no se sentencia firme. Pasa en autoridad de cosa juzgada. Supongamos que esa sentencia hace lugar a la demanda. ¿Bien? A partir de ahí, ¿se reanuda el plazo prescriptivo de la obligación que originó la demanda? Sí, no, blanco, negro. ¿No empieza uno nuevo? Claro que empieza uno nuevo. Empieza la prescripción de la llamada actio iudicata, es decir, la acción que ya no tiene base en la obligación que pretendía cobrar el acreedor, sino que tiene base en la sentencia como título. De hecho, lo que va a ejecutar es la sentencia, que podrá haber acogido total o parcialmente la demanda, pero él va a ejecutar la sentencia, y la sentencia, la actio iudicata, es decir, la acción de ejecución de sentencia también prescribe.
Otra causa de interrupción bastante habitual, aunque la más habitual es la demanda, es la interrupción del 25-45 por reconocimiento. El curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento que el deudor o poseedor efectúan del derecho de aquel contra quien se prescribe. Acá es interesante que los reconocimientos pueden ser expresos o tácitos, con lo cual, ¿qué acto les sugiere a ustedes que tiene un efecto recognoscitivo? A ver que ustedes recuerden. El pago. Si alguien a mí me debe $1.000.000 y me viene a pagar $100 y yo estoy al borde de la prescripción, lo tomo. Hago un recibo, un contrarrecibo, y esa es la prueba cabal de que me dio interrupción por reconocimiento. ¿Cuándo recomienza el curso prescriptivo? Respecto de la parte no pagada. ¿Cuándo les parece? Al día siguiente del pago. Se inutilizó por el tiempo corrido, pero comienza a correr de nuevo. ¿Me comprenden? ¿Entienden eso? Supónganse que el plazo era de 2 años. Viene una persona, me hace el pago parcial al año y 10 meses. Se interrumpe, se inutiliza el plazo corrido de año y 10 meses y comienza a correr uno nuevo de 2 años. Y por último, la interrupción por solicitud de arbitraje. El curso de la prescripción se interrumpe por la solicitud de arbitraje. Los efectos de esta causal se rigen por lo dispuesto en la interrupción de la petición judicial, porque se entiende que cuando la cuestión está sometida a árbitros o amigables componedores, lo único que se ha hecho es recurrir a una jurisdicción especial, no judicial, pero en definitiva el equivalente de la petición de arbitraje es la demanda judicial, la petición judicial. Acá hay diferencias con lo que decían los proyectos previos, que hablaban inclusive en algún caso de la cláusula arbitral. No, acá la cláusula arbitral no alcanza. Acá hay que iniciar el arbitraje, solicitud de arbitraje. Nos quedan 2 temas. Los plazos, que eso se los dejo a ustedes. El plazo genérico es de 5 años. Los plazos, el plazo genérico del Código Civil era de 10 años. Quiere decir que han experimentado una reducción. Motivo por el cual yo les voy a recomendar que los 3 artículos de plazo los conozcan el plazo de fondo y conozcan los plazos especiales. Vamos a un tema que les trae más de una vez dolores de cabeza y ya terminamos, que es las dispensas de la prescripción, que es un solo artículo. El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción y el titular hace valer sus derechos dentro de los 6 meses siguientes a la cesación de tales obstáculos. En el caso de personas incapaces sin representante, el plazo de 6 meses se computa desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante. Esta disposición es aplicable a sucesiones que permanecen vacantes sin curador. Esto último es de menor importancia. Entonces, ¿cuál es la hipótesis en este caso? La hipótesis es que, lo enganchamos con lo que decíamos al principio, el acreedor tiene que tener posibilidad de actuar para que su inacción durante el plazo legal genere la posibilidad de alegar la prescripción. Si la persona, fruto de maniobras dolosas del deudor, pero en general de maniobra dolosa, o de dificultades fácticas, de hecho, o si era una persona con incapacidad de hecho sin representante legal, se le prescribe la acción antes de poder intentar el ejercicio del derecho,
Y luego, al cesar esa causal, de estas tres causales, dificultades de hecho, maniobras dolosas o incapacidad de hecho, y dentro de los 6 meses de haber cesado esa situación, promueve la demanda, el juez lo va a dispensar de la prescripción. Es decir, el juez va a tener por no prescripta la acción. ¿Hasta acá me entienden? Sí, profe. Ahora, supónganse que yo tengo 2 años para promover una acción. Y me incapacito al año. Me afecta una insania. Y recién a los 6 meses me nombran un curador. O sea que transcurrió un año, me declararon insano y a los 6 meses me ponen un curador. Pero la prescripción es de 2 años. ¿Hay un caso de dispensa de la prescripción cumplida acá? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque al momento que vence el plazo prescriptivo yo ya tenía suplida la incapacidad con un representante judicial. Supónganse que en un accidente automovilístico causado por una persona, los que iban en el otro auto mueren, padre y madre, y quedan 3 hijos menores. Tienen 3 años para reclamar. Los hijos quedan a cuidado de un tío en el campo, son personas incapaces que no tienen representante legal, no se les designa un tutor. Pasan 2 años y medio, el tío lo lleva al pueblo y hace el trámite, y faltando un mes para cumplir los 3 meses, se lo designa tutor de los menores. ¿Hay un caso de dispensa de la prescripción? No. ¿Por qué? El juez puede dispensar, en realidad debe, dispensar la prescripción ya cumplida. La prescripción ya cumplida. Es decir, este es un caso en el cual ya se venció el plazo. Y la persona no pudo actuar por una incapacidad de hecho, por dificultades de hecho o por maniobras dolosas. Antes el código decía del deudor. Pero tiene que estar vencido el plazo prescriptivo. Ahora, además de estar vencido el plazo prescriptivo, tiene 6 meses de gracia para promover la acción desde el momento que cesó la causal impeditiva. ¿Qué son dificultades de hecho? La Corte dijo, por ejemplo, que eran dificultades de hecho la situación en la que se encontraban las personas que habían sido privadas de la libertad en la época del proceso de reorganización nacional y que habían recuperado quizás la libertad, o no, pero en cualquier caso estaban impedidos de iniciar un juicio al Estado o a los represores individualmente, porque ponían en riesgo otra vez su vida. Entonces la Corte dijo, ahí hay dificultades notorias, de hecho. A nadie se le ocurrió, a la gente si podía escapar de la represión, se exiliaba en otro lado, no le iniciaba juicios al Estado. Se la pudo iniciar cuando volvió la democracia. Maniobras dolosas. Bueno, maniobra dolosa, ahí pensamos inmediatamente en un deudor que engaña al acreedor para dilatar los plazos. Y el caso de las personas incapaces es desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante. Supongamos que nuestra víctima del accidente automovilístico, los 3 pibes que quedan a cargo del tío, en medio del campo y en total soledad haciendo tareas rurales sin saber de tutor ni de representante alguno, ganan la mayoría de edad. Una vez que ganan la mayoría de edad, cesan las causales impeditivas.
Pero les prescribió hace 5 años la posibilidad de iniciar un juicio de daños y perjuicios. ¿Pueden pedir la dispensa? Nunca tuvieron representante legal. No, Sí, son solo 6 meses. Por 6 meses desde que... sí. 6 meses desde que recuperaron o sea, 6 meses desde que se hacen mayores de edad. O sea que hasta los 18 años y medio pueden iniciar la acción. ¿Entienden? No Sí, lo sí. entienden muy bien. Se le van a preguntar ejemplos de cajón. Sí, pero usted dijo que pasaban 5 años. Si pasan 5 años, no. Sí, 5 años, pero antes te dije de dónde se computa el plazo de 6 meses. ¿Desde dónde se computa? Desde que cesa la incapacidad. La incapacidad por minoría de edad, por falta de discernimiento, por ser un menor, cesa con la mayoría de edad. Salvo que le hayan designado un tutor, cosa que no pasó. O sea que uno de ellos tenía 3 años cuando los padres mueren. A los 3 años le prescribe la acción, ya tiene 6. 12 años más tarde es mayor de edad, tiene 6 meses y nunca tuvo representante legal para promover la acción. ¿Está? Les toca leer caducidad de los derechos para compararla con prescripción, que es muy sencillo, y recordar los plazos. ¿Les quedan dudas? No, profe. ¿No? ¿Seguro? Aprovechen y pregunten. Bueno, cualquier cosa nos consultan por el campo, por donde quieran. Que tengan buen día. Chau, chau. Gracias. Bueno, Chao. muchas Gracias.